pregunta es ¿cómo logramos que otros se inspiren y logren ser parte de este equipo de servidores y guías que sirven en este maravilloso programa de Ictus? Creo que esa es una de las preguntas más complejas que uno tiene en el ministerio: cómo involucrar a otros para servir a otros. Y a la medida que nosotros vamos descubriendo este proceso en el cual nosotros estamos inmersos como líderes, creo que Dios nos ha dado la capacidad de herramientas y estrategias cómo nosotros podemos lograr que otros puedan conectarse con nuestras visiones. Creo que la pregunta de todos es ¿cómo nosotros lo logramos? Y creo que esa es una de las preguntas que a uno le cuesta responder, porque a veces creo que si no se lo dejamos a Dios en sus manos no podemos lograr hacer lo que hacemos. Y Dios siempre va a enviar a las personas, pero también nosotros debemos de aprender cómo podemos hacer o cómo herramientas le han funcionado a otros como nosotros para poder lograr que otros se conecten con el servicio del Señor. Y bueno, a medida que nosotros vamos descubriendo este ciclo que hoy les voy a presentar, y creo que algo que nos ha funcionado a nosotros es primero conectar con las personas, conectar con aquellas personas que están en nuestro círculo, pero también es encontrar aquellas personas de paz que realmente se comprometan al servicio del Señor, pero también es mostrar qué hacemos, pero mostrar de una forma objetiva qué hacemos. Y por último es equipar. No podemos pensar en involucrar a otros si no los equipamos. ¿Y cómo nosotros podemos conectar? Primero vamos a empezar conectando con las personas que están en nuestro círculo, en nuestro ambiente, en donde nosotros nos movemos. Encontrar a aquellas personas que realmente puedan escuchar lo que nosotros hacemos para que ellos se puedan envisionar y se puedan conectar con lo que nosotros realizamos cada semana, cada mes, lo que nosotros realizamos cada domingo. Esas personas, ¿dónde las vamos a encontrar? En nuestra comunidad, en el club deportivo, en nuestra etnia, la gente que habla nuestro mismo idioma, la gente que realmente comparte nuestros gustos. A esas personas son las con las que nosotros vamos a conectar. Pero ¿cómo nosotros podemos conectar? Creando confianza, creando esa curiosidad que les diga a ellos: voy a ir a una reunión de información. Pero luego de eso es encontrar. Cuando usted conecta, esas personas no le dicen nada a usted que ellos van a estar sirviendo con usted. Esas personas solo quieren escuchar. Pero cuando nosotros encontramos, es esa tierra fértil. O sea, las personas y familias que están abiertos a buscar del Señor, que están abiertos a decir: bueno, yo quiero dar ese paso que diste tú para poder involucrarme en este programa. Pero también es ¿cómo lo podemos hacer? Haciendo preguntas, haciendo las mejores preguntas para que ellos se puedan conectar. ¿Te interesa? ¿Querés hacerlo? ¿Te gustaría conocer más? ¿Te gustaría prepararte? ¿Te gustaría tener una experiencia para que te puedas conectar? Creo que eso es lo que nos define. Pero también es mostrar qué es lo que nosotros hacemos, cómo nosotros le mostramos el trabajo que nosotros realizamos, pero también cómo nosotros logramos que ellos entiendan la Biblia y cómo ellos pueden vivir una vida nueva juntos. Pero y eso lo hacemos a través de descubrir a Jesús de la Biblia, el gran mensaje de salvación. Y creo que eso es lo que nosotros nos conecta con un trabajo. Cuando lo vemos, lo podemos vivir y lo queremos compartir a otros. Pero también la gente no puede, ya después de que la conectamos, la encontramos, le mostramos, aquí la gente no está lista. La gente está lista cuando nosotros los equipamos, cuando nosotros compartimos todas estas estrategias, todos los conocimientos, todo lo que Dios nos ha permitido vivir. Nosotros los equipamos y los capacitamos para que esas personas también estén listas para servir a otros. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Equipando líderes, equipos,
para que ellos se conviertan en esos hacedores de discípulos y que puedan utilizar estos principios para poderse multiplicar. Entonces ahí estamos hablando de una multiplicación sana, porque ya estas personas ya saben cómo también conectar, encontrar, mostrar y equipar a otros, y se va volviendo un ciclo que no solamente va a ser para su generación, sino que va a ser pensando en las futuras generaciones. Entonces ahí nosotros pensamos en una multiplicación sana en otros lugares. Pero ahora, ¿cómo nosotros, además de conectar, y ya viendo un resumen, primero nosotros necesitamos conectar con Dios y con la comunidad, con Dios y con las personas que están a nuestro alrededor? Encontrar una buena tierra para poder crear un buen equipo. Luego, mostrar un descubrimiento bíblico para una nueva vida. Mostrar lo que realmente vale la pena, que es el por qué nosotros hacemos lo que hacemos. Y luego es equipar a nuevos líderes, nuevos campos, para poder tener una cosecha saludable. Pero bueno, este ciclo anterior nos da solo el inicio de lo que nosotros podemos hacer. Como guías, ¿cómo ustedes pueden lograr que otros se puedan venir y conectar con el programa que nosotros hoy estamos aprendiendo? ¿Cómo nosotros podemos llegar a hacer que estos líderes puedan alcanzar ese compromiso para involucrarse a otros? A través de los momentos de enseñanza. Los momentos de enseñanza son aquellos que nos definen. Y ahora tenemos 3 tipos de momentos de enseñanza que nosotros le podemos enseñar a otras personas. Porque después del cómo viene, ¿qué hago? Después del cómo, cómo lo hacemos, ok, bueno, pero ¿qué los voy a poner a hacer? Entonces ahí vienen los momentos de enseñanza. Usted como líder necesita crear experiencias, un aprendizaje que las personas lo puedan ver. Entonces ahí eso se inicia con el líder. Usted inicia esa primera plática. Luego el alumno va a hacer preguntas. Las preguntas es ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo puedo hacer? Haga usted ese ambiente que la persona le pueda hacer todas las preguntas posibles para que pueda estar capacitado para ir a servir a otros. Y luego es una situación de vida, el uso de las oportunidades. Y creo que ahí es donde esta pandemia nos sirvió a todos. Cómo nos adaptamos a los momentos que estamos viviendo. Y ahí es el uso de las oportunidades, porque es donde nosotros debemos de cambiar. Y ahí es donde muchos líderes se quedan, porque cuando se enfrentan a problemas, se enfrentan a situaciones, dicen yo prefiero darle prioridad a mis problemas y situaciones y ya el ministerio lo dejo a un lado. Pero no, cómo esa situación de vida se puede convertir en una oportunidad. Y esos son los 3 principales momentos de enseñanza cuando nosotros estamos involucrando a otras personas a servir junto a nosotros. Y bueno, y tenemos un ejemplo que Jesús nos enseñó perfectamente. Y aquí lo voy a invitar a usted que pueda hacer una lista. Por ejemplo, haga una lista de objetos que Jesús usó en su enseñanza. Puede ser objetos o cómo los describió. Hoy también lugares donde Jesús enseñaba. Y podemos ver, cuando usted haga ahí todo el evangelio, usted explore cuáles son esos momentos de enseñanzas y los lugares donde Él le enseñó, se va a dar cuenta que Jesús fue demasiado creativo para conectar con otros. Y vemos objetos como ovejas, monedas, semillas, espada, aves, cabras, piedras, barro, lodo, lámparas, una higuera, levadura, cosechas, viñas, cruz, muchos objetos que podemos nosotros descubrir que Jesús utilizó, pero también lugares. Él enseñó en un lago, en una barca, en el agua, abajo de un árbol, en una sinagoga, también en el mercado, en el desierto, en el cerro, en la cruz. Jesús aprovechó todos los lugares para poder enseñar. Y así, si usted quiere involucrar a otros, camine con ellos y enséñelos caminando, pero enséñelos de una manera más creativa, como Jesús lo fue. No solamente pensemos en que si queremos involucrar a otros, a las nuevas generaciones de servidores, pensemos que solo hablando. No, ellos tienen que ver, pero también experimentarlo para que ellos puedan entender el mensaje completo. Y ahora, esto nos conecta perfectamente con otro tema, que así como los niños y los jóvenes aprenden, así aprendemos todos. Y creo que este tema es algo
que nosotros debemos de aprender, porque aquí es donde decimos, a veces nosotros involucramos a personas, pero realmente no son buenos para liderar a niños o enseñar a jóvenes o enseñar a adolescentes. ¿Por qué? Porque vamos a ver primero cómo un líder construye relaciones positivas, y eso es lo que nosotros debemos de aprender, a construir relaciones positivas con otros para poder discipularlos. Y esto es lo que requiere Ictus. Por ejemplo, construir relaciones positivas porque sabemos que esas relaciones nos van a conectar con jóvenes, adolescentes o niños para poder involucrarlos en este maravilloso programa. Pero primero debemos de saber que para nosotros alcanzar a estos grupos que ahora son mucho más exigentes, debemos entender varias cosas. Por ejemplo, ¿cómo debe ser un líder? El líder debe ser primero auténtico, luego pensar en grande, y el líder debe de ver el potencial. Estas tres principales ideas, realmente los jóvenes son lo que más los está inspirando y lo que más les está llamando la atención, porque el joven se da cuenta, el niño, el adolescente, la familia se da cuenta cuando un líder es auténtico, cuando no está diciendo mentiras, cuando es tal y como él se presenta, cuando no necesita de un espejo, no necesita de una red social, no necesita del internet, no necesita de nada. Él es auténtico, él es tal como es, no necesita de máscaras para ser como es. Y el joven se da cuenta cuando alguien no es auténtico, porque realmente el joven no lo va a seguir. Y luego el joven siempre está buscando a alguien que piense más allá. Por eso necesitamos líderes que piensen en grande. También que ve el potencial en ellos, que no solamente los quiera usar, para llenar una estadística, sino que vea el potencial que ellos tienen y que puedan servir para lo que nosotros hacemos, que es el reino de Dios en esta tierra. Y luego, fomentar eso incluye fomentar la curiosidad, y entonces el líder, para poder involucrar a otros, necesita también fomentar la curiosidad en el joven. ¿Y cómo lo hace? Cuando su enseñanza es divertida, cuando su enseñanza tiene un desafío y cuando su enseñanza tiene el factor sorpresa. Nosotros debemos de recordarle a las personas que es importante conocer que tienen que ser creativas, que tienen que aprender a ser creativas, y eso incluye hacer los momentos de enseñanza más divertidos, más desafiantes y con el elemento de sorpresa. Y ahora, bueno, vamos a hacer un repaso. Primero, un líder debe ser auténtico, pensar en grande, ver el potencial. Su enseñanza debe de ser divertida, desafiante y con el factor sorpresa. Pero esto no se acaba acá. Esto nos conecta en cómo aprendemos en el aprendizaje. Y ahí es la pregunta, ¿cómo aprendemos en el aprendizaje? Y es a través de escuchar, a través de ver y hacer. Entonces, nosotros aprendemos escuchando, viendo y haciendo. Pero vamos a ver cómo nosotros lo podemos involucrar en el aprendizaje. Entonces, vemos que cuando nosotros solamente escuchamos algo, aprendemos el 10%, solo retenemos el 10%. Pero si nosotros vemos y escuchamos, el aprendizaje se retiene en nuestro cerebro un 50%. Pero cuando nosotros vemos, escuchamos y hacemos, el aprendizaje de un 70%. ¿Pero creen que ahí se queda? No. Cuando nosotros le enseñamos a otros, el aprendizaje llega hasta un 90% y se retiene un 90% en nuestro cerebro. ¿Eso qué nos llama? A discipular a otros. Si usted es un líder, recuerde, es importante discipular a otros líderes, porque así es como todo esto va haciendo sentido, y también la palabra de Dios va haciendo sentido en este mundo. Pero, ¿por qué es esto importante? Porque las actividades que involucran el oír, ver y hacer, ¿qué actividades involucran eso? Nosotros podemos involucrar a todo el mundo, primero, hacer que el mensaje sea más interesante, crear oportunidades de aprendizaje más profundas. Esto es lo que nos da el resultado, que nosotros involucramos a todas las personas
no importa su discapacidad que tengan o su capacidad especial que tengan, no importa si hablan otro idioma, no importa si ellos tienen una dificultad, todos se involucran en el aprendizaje. Y luego hace el mensaje más interesante, que la gente lo quiera escuchar. Y por último, crea oportunidades de aprendizaje mucho más profundas, algo que la gente no va a olvidar. Entonces, el líder primero debe ser auténtico, pensar en grande y ver el potencial. Segundo, el aprendizaje tiene que ser divertido, desafiante y con el factor sorpresa. Y luego, debemos de involucrar el escuchar, el ver y el hacer y enseñar a otros. Entonces, esto nos lleva a algo sumamente importante. Cuando nosotros queremos involucrar a otros en el aprendizaje, tenemos que encontrar soluciones creativas. Por ejemplo, aprendemos de Jesús, ya vimos cómo Él enseñó en los momentos de aprendizaje, pero Jesús fue el maestro en encontrar soluciones creativas. ¿Y cómo lo hizo? Cómo Él usó las preguntas. Él todo el tiempo le vivía haciendo preguntas a la gente, y sabe que la manera de cómo nosotros podemos hacer que las personas aprendan es haciéndoles preguntas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás con Jesús hoy? Y le pregunta a usted, ¿cómo está con Jesús hoy? ¿Cómo hizo para usar estos objetos, lugares e historias? Porque Él tenía una visión amplia de lo que Él estaba haciendo y el mensaje que quería lograr. A veces a nosotros nos falta ver el resultado antes. Nuestra visión tiene que ver lo que nosotros queremos lograr. Entonces eso le da una visión amplia para que usted pueda llegar y pueda usar los lugares, los objetos y todo para el momento ese de enseñanza. Y luego, ¿cómo hizo para hablar a diferentes grupos y personas al mismo tiempo? Críticos, discípulos, buscadores, personas de baja escolaridad. ¿Cómo hacemos? Hace el mensaje más interesante, pero ¿cómo le hace? Lo involucra todo. Entonces usted tiene que llegar a tener soluciones creativas que usted pueda llegar a comprender, pero sobre todo que usted las cree y que puedan ser posibles aplicarlas. Y por último, colaborar. Existe la posibilidad de aprender unos de otros. Existe la posibilidad también de nosotros aprender de las capacidades de otros. Y vamos a regresar a la diapositiva anterior. Vamos a regresar una. Y a este es lo que le digo. ¿Cómo nosotros podemos colaborar en un ambiente que ya está todo hecho? Casi que está todo hecho, pero donde vemos mucha creatividad en este mundo. ¿Cómo nosotros podemos llegar a colaborar? ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo hizo para provocar y desafiar el status quo que en esta temporada existía? ¿Y cómo nosotros lo estamos haciendo? Colaborando con sus dones, con sus talentos, pero desafiando a otros a involucrarse con sus dones y talentos. Entonces, el colaborar, que todos somos una herramienta útil y que estamos en condiciones de obtener la titularidad inicial de soluciones creativas potenciales. Por ejemplo, todos somos sus herramientas de una u otra manera, pero no todos servimos para lo mismo. Aquí podemos ver, por ejemplo, yo no puedo destornillar algo con una brocha. La brocha sirve para pintar, un destornillador no me sirve para pintar. Cada quien está en el lugar correcto. Y así es, cuando usted involucra a otros, no los presione a hacer algo que ellos no puedan hacer, sino que diríjalos hacia donde ellos son buenos. Por eso necesitamos ser herramientas que realmente estén dispuestas a estar en el lugar correcto. Entonces, pero nosotros como líderes tenemos que observar perfectamente a las personas para poderlas ubicar, porque ese es nuestro deber como líderes. Cuando usted involucra a otros, usted los ubica en la posición o en el rol donde ellos van a desarrollarse perfectamente. Y entonces diferentes técnicas de pensamiento, por ejemplo, expandir, amplíe su pensamiento para encontrar la mayor cantidad de ideas nuevas y creativas como sea posible. Luego, jugar con las ideas, desarrollar y probar y ver su potencial, como hacer un estacionamiento de ideas. Usted provoque ese momento donde toda la gente, no solamente las lluvias de ideas, hay miles de formas de cómo crear nuevas ideas,
Pero también escoger, elija las mejores. Es como cuando usted va al mercado y escoge la mejor fruta. Usted escoja la mejor idea y esa úsela. Entonces ahí es donde nosotros tenemos técnicas creativas y son soluciones creativas que nos dan una nueva perspectiva para nuestro trabajo y también cómo involucrar a otros. Entonces, si usted en este momento no tiene equipo, ese es un problema, pero ese problema puede ser algo donde usted pueda venir y pensar qué solución creativa le puedo dar. Si usted está remando solo, ¿cómo hacer para tener una solución creativa para poder involucrar a otros? Entonces, use los obstáculos productivamente. Si usted no tiene equipo, entonces dése el tiempo para el descanso, piense una solución creativa y diga, bueno, este es un problema que tengo, es un desafío. Entonces, ¿yo qué hago para poder involucrar a otros? Tal vez necesito cambiar mi forma de pensar, mi forma de trabajar, mi forma de ver, mi forma de convocar. Tal vez yo le estoy poniendo atención a ciertas cosas y estoy dejando a un lado las más importantes por preocuparme por cosas que realmente no valen la pena. Entonces, esos son desafíos, son obstáculos que a usted lo puede ayudar, incluso para romper primero nuestro status quo que hemos creado en la mente, que no nos deja crecer. Y a veces eso es lo que nos está impidiendo que otros nos involucren en el trabajo que nosotros estamos desarrollando. Y por último, el proceso creativo incluye, por ejemplo, traer un grupo diverso de personas. Siempre vamos a tener un grupo diverso de personas. Identificar los retos juntos y orar. Amplíe la lluvia de ideas para obtener tantas soluciones posibles que pueda o que tenga. Investigar las escrituras, explore, juegue, explore, solucione, desarrolle un poco más. Y por último, elija decidir sobre la mejor solución y probarla en comunidad. Es decir, todo este proceso creativo usted lo puede hacer con su equipo o con las personas que usted le ayude. Usted puede ampliar su lluvia de ideas, identificar los retos juntos, juegue y explore con las soluciones, investigue a través de la escritura qué formas utilizó Jesús, traiga un grupo diverso de personas y elija la mejor idea o la mejor solución. Y cada problema es una puerta a una nueva solución. Siempre cada problema le va a dar el chance para que usted pueda venir y decir, bueno, ¿qué paso debo tomar? Y por último, tenemos las soluciones de Dios, son increíbles. Y creo que eso es lo que nosotros debemos de apostarle, que las soluciones de Dios siempre van a ser increíbles. Pero necesitamos consultarle a Él, porque Él es el dueño de todas las soluciones. Pero nosotros como líderes necesitamos ir a Él y decirle, bueno Dios, estos son mis problemas. Estos son los problemas que yo tengo y que no están dejando que otros crezcan. Pero todo se lo tenemos que dejar a Él. Muchas gracias.